Individuos. Hay más de 20 naciones con edades medias de 40 y tantos años y más de 20 naciones con edades medias menores de 20 años. ¿Qué tan racional es esperar que las naciones con diferencias tan grandes y consecuentes en la experiencia de los adultos tengan una productividad económica igual o incluso comparable? Y entre las naciones, como entre los individuos, las diferencias de edad son solo una diferencia entre muchas. Los buscadores de justicia social en el sentido de resultados iguales o comparables proceden como si la eliminación de las discriminaciones raciales, de sexo u otros grupos produjera alguna aproximación de ese ideal. Pero, ¿qué implicaciones tiene el hecho de que la mayoría de las personas en las cárceles estadounidenses se criaron con uno de los padres o sin uno de los padres? Esto ni siquiera entra en la dimensión cualitativa de la crianza de los hijos, aunque sabemos que las diferencias educativas entre los padres se han correlacionado con las diferencias en los resultados educativos y profesionales entre sus hijos, incluso cuando esos descendientes eran hombres que se encontraban en el 1% superior en sí. A veces, una sola diferencia discreta en las circunstancias puede marcar una gran diferencia histórica en los resultados humanos. Una de las catástrofes naturales monumentales del siglo XIX fue la hambruna en Irlanda, que se debió al fracaso de la cosecha de patatas en un momento en que las patatas eran el principal alimento de los irlandeses. Se estima que las muertes por inanición y por enfermedades relacionadas con la desnutrición se cobraron 1 millón de vidas en Irlanda, un país de solo 8,5 millones de personas en ese momento. Se estima que casi 2 millones de personas huyeron de ese país asolado por la hambruna entre mediados de la década de 1840 y mediados de la de 1850. En conjunto, una pérdida masiva de población en un país pequeño. Sin embargo, el mismo tipo de papa se cultivó en los Estados Unidos, donde se originaron las papas de Irlanda, sin pérdida de cosechas. La fuente de esa pérdida de cosechas se remonta a un fertilizante utilizado para plantar papas a ambos lados del Atlántico. Ese fertilizante contenía un hongo que floreció en el clima templado y húmedo de Irlanda, pero no en los veranos calurosos y secos de Idaho y otras áreas de cultivo de papa de los Estados Unidos. Esa diferencia significó millones de tragedias humanas y una pérdida masiva de población de la que Irlanda no se recuperó hasta generaciones más tarde. Los factores moralmente neutrales, como las malas cosechas, el orden de nacimiento, los entornos geográficos, los avances tecnológicos o las diferencias demográficas y culturales, se encuentran entre las muchas razones por las que los resultados económicos y sociales a menudo no se ajustan a la idea preconcebida de resultados iguales o comparables. Sin embargo, los factores moralmente neutrales parecen atraer mucha menos atención que otros factores causales que provocan indignación moral, como la discriminación o la explotación. Pero nuestras respuestas emocionales no nos dicen nada sobre el peso causal de los diferentes factores, por mucho que esas respuestas emocionales puedan dar forma a las cruzadas políticas y las políticas gubernamentales. Pero qué factores causales predominan en un lugar o momento dado es, en última instancia, una pregunta empírica, independiente de nuestras emociones o inclinaciones. Aquellos que parecen estar prometiendo el fin de las disparidades existentes como resultado de las políticas que defienden pueden estar prometiendo lo que no se puede lograr independientemente de las políticas particulares que se defienden. Además, el choque entre los objetivos numéricos que se persiguen fervientemente y los intentos frustrados en repetidas ocasiones de alcanzarlos no está exento de consecuencias sociales, incluidas consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto y quizás especialmente nefastas para los menos afortunados que más sufren cuando el orden social se rompe en medio de cruzadas embriagadoras. Esto no quiere decir que todos los intentos de ayudar a individuos o grupos rezagados sean inútiles. Por el contrario, muchos aumentos dramáticos de la pobreza a la prosperidad e incluso aumentos a la vanguardia de los logros humanos han ocurrido en varios momentos en países de todo el mundo. Pero rara vez, si es que alguna vez, esto ha sido el resultado de políticas basadas en la falacia de asumir resultados iguales en ausencia de discriminación grupal o sobre la base de la suposición de una igualdad ficticia entre los pueblos. Las consecuencias reales de la visión social dominante de nuestro tiempo no pueden evaluarse sobre la base de sus buenas intenciones o incluso de su verosimilitud. La verdadera prueba es lo que ha sucedido cuando se ha aplicado y cuáles son las implicaciones de las consecuencias sociales.
Implicaciones educativas entre las instituciones en las que la falacia prevaleciente cobra un precio dolorosamente alto se encuentran las escuelas de minorías y de bajos ingresos en Estados Unidos y las escuelas blancas de bajos ingresos en Inglaterra, donde se permite que los jóvenes matones destruyan la educación y el futuro de otros estudiantes al convertir a esos otros estudiantes y sus maestros en objetivos de interrupciones diarias, hostigamientos, amenazas y violencia. En los Estados Unidos, las agencias federales han presionado y amenazado a las escuelas donde las estadísticas muestran una disciplina de los estudiantes varones negros a tasas que son desproporcionadas con respecto a la disciplina de otros estudiantes. La falacia invencible en el fondo triunfa sobre las realidades más flagrantes y desastrosas frente a nuestros ojos. Incluso aparte de cualquier pregunta sobre las diferencias en las capacidades o potencialidades, hay diferencias ineludibles en lo que la gente quiere hacer. ¿Alguien cree seriamente que los jóvenes asiático-americanos tienen tanto interés en jugar baloncesto como los jóvenes negros? ¿O alguien duda de que el menor interés de los jóvenes asiáticos en el baloncesto puede tener algo que ver con la escasez de estadounidenses de origen asiático entre los jugadores de baloncesto profesionales? Las diferencias en lo que los individuos y los grupos quieren hacer y están dispuestos a priorizar se ignoran con demasiada frecuencia en muchas políticas bien intencionadas. Las políticas educativas de que ningún niño se quede atrás, por ejemplo, introducidas durante la administración del presidente George W. Bush, ignoraron la dolorosa posibilidad de que no existiera un deseo universal de educación como se suponía implícitamente y que el comportamiento de algunos niños desinteresados impidiera que otros niños aprendieran. Dadas estas realidades ignoradas, los niños perturbadores o violentos deben ser separados de los demás para que esos otros tengan una oportunidad decente de una educación decente. Además, la necesidad de separar a los niños perturbadores y violentos es independiente de si existe o no alguna solución actualmente disponible o en el horizonte para cambiar el comportamiento de los niños perturbadores y /diagonal o violentos. La alternativa es sacrificar la educación de generaciones interminables de niños pobres y de minorías hasta que se pueda encontrar una solución para los compañeros de clase que se portan mal o son violentos. El extraordinario éxito educativo de algunas cadenas de escuelas autónomas en vecindarios minoritarios de bajos ingresos puede deberse, al menos en parte, a la clasificación de las familias en esos vecindarios que se preocupan lo suficiente por una mejor educación para sus propios hijos para participar en las loterías por las cuales los solicitantes son elegidos para la admisión a escuelas autónomas. En resumen, los niños perturbadores y violentos se quedan atrás en las escuelas públicas. A pesar del enfoque de la administración Bush, esta es una de esas segundas mejores opciones cuando la primera mejor opción que castiga y /diagonal o aísla explícitamente a los estudiantes perturbadores y violentos de todos los demás estudiantes, está excluida por razones políticas o ideológicas. Este problema tampoco es peculiar de los Estados Unidos. Hay algunas escuelas en Inglaterra donde las aulas han sido descritas como al filo de la anarquía la mayor parte del tiempo. En ambos países, una sexta parte de los niños son analfabetos funcionales. Esto es un doloroso desperdicio de potencial mental y los pobres pueden permitírselo al menos. De manera más general, los programas gubernamentales para transferir a las personas en masa de entornos malos a entornos mejores con el fin de mejorar sus perspectivas de vida ignoran grandes cantidades de evidencia empírica de que esto simplemente no funciona en ninguna escala acorde con sus consecuencias negativas para las personas en cuyo medio son empujadas. Además, quienes promueven tales programas generalmente se niegan a considerar la posibilidad, incluso como una hipótesis comprobable, de que es precisamente la presencia de personas con malos patrones de comportamiento lo que hace que los malos entornos sean malos y la escasez de tales personas en otros lugares lo que hace que los mejores entornos sean mejores. Implicaciones políticas. La doctrina política más espectacularmente exitosa que llegó al poder en países de todo el mundo en el siglo XX fue el marxismo, basado en la presunción implícita de que las diferencias en la riqueza se debieron a que los capitalistas se enriquecieron al mantener a los trabajadores pobres a través de la explotación. Esta versión de la falacia invencible aparentemente parecía plausible para personas de muchos países y culturas diferentes. Pero si la riqueza de los capitalistas ricos proviene de la explotación de los trabajadores pobres, entonces podríamos esperar encontrar que donde hay mayores concentraciones de capitalistas ricos, encontraremos concentraciones de pobreza correspondientemente mayores.
Pero los hechos concretos apuntan en la dirección opuesta. Estados Unidos tiene más de 5 veces más multimillonarios que África y Oriente Medio juntos. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses, incluidos los que viven por debajo del umbral oficial de pobreza, tienen un nivel de vida mucho más alto que el de las poblaciones de África y Oriente Medio. Sería difícil encontrar incluso un solo país gobernado por marxistas donde el nivel de vida de la clase trabajadora haya sido tan alto como el de la clase trabajadora en varios países capitalistas. Esto a pesar del hecho de que el primer y más grande de los países declaradamente marxistas, la Unión Soviética, era una de las naciones más ricas del mundo en lo que respecta a los recursos naturales, si no la más rica. Sin embargo, el nivel de vida de la gente común en la Unión Soviética no se acercaba en nada al nivel de vida promedio de la gente común en la mayor parte de Europa Occidental o en los Estados Unidos o Australia. Pero aquí, como en otras partes, los hechos concretos han sido repetidamente superados por visiones embriagadoras como la presentada en el Manifiesto Comunista. Otras doctrinas no marxistas se han construido sobre la misma base de supuestos, y también han tenido sus triunfos políticos radicales en el siglo XX, generalmente en forma de estados de bienestar expansivos en la segunda mitad de ese siglo, siendo la década de 1960 su década triunfal fundamental. Las pruebas de hipótesis generalmente han desempeñado un papel notablemente pequeño en estos desarrollos intelectuales, legales y políticos. De hecho, los académicos que han probado los puntos de vista prevalecientes con datos sólidos y han encontrado que faltan los puntos de vista prevalecientes a menudo se han encontrado con hostilidad y demonización en lugar de evidencia. Los disturbios para evitar que hablen han deshonrado a muchos de los campus académicos más prestigiosos de los Estados Unidos. De hecho, especialmente en tales campus. Implicaciones sociales. Si se tratara simplemente de concursos intramuros entre la intelectualidad, habría pocas razones para que otros se preocuparan por ellos. Pero las visiones sociales e incluso las palabras clave y el estilo verbal en el que se discuten esas visiones se difunden mucho más allá de aquellos que crean y elaboran visiones sociales. Al tratar a asesinos encarcelados en Inglaterra, por ejemplo, el médico Theodore Dalrymple los encontró usando las mismas construcciones de oraciones de voz pasiva que se encuentran entre la intelectualidad cuando se discuten patologías sociales. Los asesinos que hablan de sus crímenes dicen cosas como que el cuchillo entró en lugar de decir que apuñalaron a su víctima. Un eco de intelectuales de élite incluso apareció en un viejo musical West Side Story donde un personaje dice, oye, soy depravado en una estafa de estoy privado. Los intelectuales lo dicen de manera más sofisticada, pero, sin embargo, dicen esencialmente lo mismo. Si bien lo que dicen podría ser una hipótesis plausible para ser probada empíricamente, con demasiada frecuencia se trata como un hecho establecido que no requiere tal prueba. Sin embargo, ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos, la depravación como la violencia desenfrenada y otras patologías sociales eran tan comunes entre las personas de bajos ingresos en la primera mitad del siglo XX, cuando estaban más desfavorecidas, como en la segunda mitad, cuando el estado de bienestar los hizo mejores en términos materiales. La importancia de las visiones sociales va mucho más allá de la retórica que generan. En una nación democrática, no puede haber un estado de bienestar sin una visión social que prevalezca políticamente, una visión que justifique la creación o expansión de un estado de bienestar. Además, el triunfo de esa visión en las sociedades occidentales durante la década de 1960 implicó mucho más que el propio estado de bienestar. Con la visión social predominante vino un enfoque más imparcial del comportamiento, así como el multiculturalismo, un énfasis en la vigilancia y los castigos, y un énfasis en las acciones justas basadas en la demografía para todos. Las razones de todas estas creencias fueron elaboradas de muchas maneras por muchos individuos y grupos. Lo que se ha elaborado con mucha menos frecuencia son pruebas empíricas en cuanto a la validez de esas hipótesis en términos de los resultados esperados de seguir esta visión frente a lo que realmente sucedió. No se trata simplemente de que la visión social que expandió en gran medida el estado de bienestar y socavó los valores morales tradicionales, no logró todos sus objetivos y fomentó algunas consecuencias negativas.
Lo que es particularmente sobresaliente es que varias patologías sociales que habían estado en declive, algunas durante años, décadas o incluso siglos, tuvieron un resurgimiento repentino a medida que estas ideas nuevas y a menudo autocomplacientes triunfaron política y socialmente en la década de 1960 a ambos lados del Atlántico. En los Estados Unidos, las tasas de asesinatos, las tasas de infección con enfermedades venéreas y las tasas de embarazos en la adolescencia se encontraban entre estas patologías sociales cuyas pronunciadas disminuciones se revirtieron repentinamente en la década de 1960 a medida que todas estas patologías se elevaron a nuevas y trágicas alturas. Después de décadas de tasas de homicidios en declive en los Estados Unidos, esa tasa en 1960 era poco menos de la mitad de lo que había sido a mediados de la década de 1930. Pero la tasa de homicidios se revirtió y se duplicó de 1960 a 1980 a raíz de las nuevas restricciones legales a la aplicación de la ley de acuerdo con la nueva visión social. Estas tendencias y reversiones de tendencias no eran peculiares de los Estados Unidos. Un tratado monumental sobre el declive de la violencia en el mundo a lo largo de los siglos, The Better Angels of Our Nature de Stephen Pinker señaló que en Europa, las tasas de violencia dieron un giro en la década de 1960, incluido un rebote en las tasas de homicidios que las devolvió a los niveles de los que se habían despedido un siglo antes. Quizás los aumentos más llamativos y alarmantes de la violencia y el desorden se produjeron en lugares conocidos desde hace mucho tiempo por su comportamiento respetuoso de la ley, ordenado y educado, siendo Inglaterra un ejemplo preeminente. El economista estadounidense J. K. Galbraith se encontraba en Londres en mayo de 1945, cuando una multitud estimada en 2 o 300, y en su mayoría jóvenes, se reunieron para celebrar el final de la guerra en Europa. Le escribió a su esposa: como a todas las multitudes británicas, fue de lo más ordenado. En la competición deportiva, los competidores británicos eran famosos por su deportividad. En un partido de fútbol de 1953, por ejemplo, el equipo que lideraba con solo 2 minutos para el final, vio a un jugador contrario arrebatarle la victoria con solo segundos restantes en el juego y los miembros del equipo perdedor se pusieron de pie y lo aplaudieron. Pero a mediados de la década de 1960, ese espíritu deportivo había desaparecido incluso en el clásico juego deportivo británico, el cricket. Los insultos vulgares ahora eran comunes entre los jugadores británicos y entre los jugadores de las sociedades británicas, Australia y Nueva Zelanda. La misma degeneración social afectó el comportamiento respetuoso de la ley durante la misma época. Londres tuvo un total de solo 12 robos a mano armada en todo el año en 1954, en un momento en que cualquiera podía comprar una escopeta. Pero en años posteriores, los robos a mano armada aumentaron a 1.400 en 1981 y 1.600 en 1991, a pesar de las restricciones cada vez más severas a la compra de armas de fuego. En cuanto a las multitudes ordenadas, en 2011 se extendieron disturbios urbanos por Londres, Manchester y otras ciudades británicas en los que participaron miles de matones y saqueadores que prendieron fuego a casas y negocios, además de golpear y robar a personas en las calles y lanzar bombas de gasolina a los coches de policía. La grosería de la vida tomó otras formas en Inglaterra durante la era de la nueva visión social. No era raro que los hombres encontrados inconscientes en las calles y llevados a hospitales donde el personal médico trabajaba para restaurar su salud hablaran más tarde de manera insultante y abusiva a quienes los habían cuidado. Los insultos y el abuso del personal médico se generalizaron lo suficiente como para que el Servicio Nacional de Salud colocara carteles en sus instalaciones advirtiendo que se enjuiciaría el comportamiento abusivo y amenazador hacia el personal. Otras patologías sociales que habían existido antes se expandieron a nuevas magnitudes. Estos incluyeron niños sin padre y disturbios urbanos. A partir de 1962, tercios de todos los niños afroamericanos vivían con ambos padres. Eso disminuyó a lo largo de los años hasta que solo 1/3 vivía con ambos padres en 19.552, el porcentaje vivía con su madre, el 4% con su padre y el 11% con ninguno de los dos. Entre las familias negras en la pobreza, el 85% de los niños no tenían padre presente. Aunque las familias blancas no tenían una proporción tan alta de niños que vivían con un padre como la que tenían los negros en 1960, sin embargo, la década de 1960 marcó un fuerte repunte en los niños blancos nacidos de madres solteras a niveles varias veces superiores a los de las décadas anteriores a la década de 1960. En 2008, casi el 30% de los niños blancos nacieron de madres solteras. Entre las mujeres blancas con menos de 12 años de educación, más del 60% de sus hijos nacieron de madres solteras en la primera década del siglo XXI.
Estos patrones sociales no eran peculiares de los Estados Unidos, pero eran comunes en varias sociedades occidentales. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, el 44% de los niños nacieron de madres solteras en 2007. Otros países donde más del 40% de los niños nacieron de madres solteras fueron Francia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia. En la mayoría de estos países, esto representó un aumento importante solo desde 1980. Los disturbios urbanos en Estados Unidos, que habían sido esporádicos en años anteriores, se extendieron en oleadas masivas de costa a costa durante la década de 1960. Los estándares educativos y el rendimiento en las escuelas estadounidenses comenzaron a disminuir durante décadas en la década de 1960, ya sea medido por los puntajes de los exámenes, por las evaluaciones de los profesores de los estudiantes universitarios entrantes, por los propios informes de los estudiantes sobre el tiempo que pasaron estudiando o por las quejas de los empleadores sobre la falta de habilidades básicas. Los factores en los que las personas con la visión social predominante se basaron para el éxito educativo. Un mayor gasto en educación en general y en integración racial para los negros en particular, demostró ser de poca o ninguna efectividad. Rara vez una época de la historia de la humanidad tiene tendencias exclusivamente negativas o exclusivamente positivas. Quizás los logros positivos más citados de la década de 1960 en los Estados Unidos fueron las leyes y políticas de derechos civiles que pusieron fin a las leyes y políticas racialmente discriminatorias en el sur, especialmente la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965. Aunque esto a menudo se ha atribuido a la visión social de la izquierda política, en realidad un porcentaje más alto de republicanos del Congreso que de demócratas del Congreso votó por estas leyes históricas. Pero los hechos que no se ajustan a la visión predominante tienden a ser simplemente ignorados. Gran parte del retroceso social que tuvo lugar a ambos lados del Atlántico se remonta al principio central de la visión social predominante de que los resultados desiguales se deben al tratamiento adverso de los menos afortunados. Esta preconcepción se convirtió en una fuente de actitudes, emociones y acciones impulsadas por el agravio, incluido lo que se ha llamado acertadamente comportamiento decivilizador en muchos contextos. A pesar de lo que en el mejor de los casos fue un registro mixto de resultados de la nueva visión social y las nuevas leyes y políticas que fluyeron de esa visión, la imagen de la década de 1960 ha sido celebrada en los medios de comunicación, en la política y en la academia, especialmente por aquellos que participaron en sus cruzadas sociales. La respuesta de uno de los participantes de alto nivel en las cruzadas de la década de 1960 al conocer al autor de Best Sellers Shelby Steele, que había expresado cierto escepticismo sobre esa época, no fue atípica. Mira, dijo irritado, solo, y me refiero solo. El gobierno puede llegar a ese tipo de pobreza, a esa pobreza arraigada y profunda. Y no me importa lo que digas. Si este país fuera decente, dejaría que el gobierno lo intentara de nuevo. El intento de Shelby Steele de centrarse en los hechos sobre las consecuencias reales de varios programas gubernamentales de la década de 1960 provocó una acalorada respuesta. Maldita sea, salvamos a este país, gritó. Este país estaba a punto de estallar. Hubo disturbios por todas partes. Puedes pararte ahí ahora en retrospectiva y criticar, pero teníamos que mantener al país unido, amigo mío. Que un alto funcionario de la administración de Lyndon Johnson de la década de 1960 pudiera creer cosas tan completamente contrarias a los hechos demostrables era una señal del poder de una visión. Su afirmación de que solo los programas gubernamentales podían hacer frente de manera efectiva a la pobreza profunda se contradecía con el simple hecho de que la tasa de pobreza de los negros disminuyó del 87% en 1940 al 47% en 1960 antes de la gran expansión del estado de bienestar que comenzó en la década de 1960 bajo la administración Johnson. Hubo una disminución mucho más modesta en la tasa de pobreza entre los negros después de que comenzó la guerra masiva de la administración Johnson contra los programas de pobreza. En cuanto a los disturbios en los guetos, estos nunca fueron tan numerosos ni de tales magnitudes de violencia en las décadas de 1940 y 1950 como lo fueron en la década de 1960, cuando la visión social detrás del estado de bienestar triunfó en la política, en las instituciones educativas y en los medios de comunicación. Tampoco hubo números o magnitudes similares de violencia en los disturbios de la década de 1980, durante los 8 años de la administración Reagan en los que se repudió esa visión social. Aquí se trata de mucho más que de inferencias incorrectas a partir de hechos demostrables de un solo hombre.
Este fue un ejemplo demasiado común de la capacidad de una visión social no solo para sobrevivir, sino para prosperar desafiando la evidencia empírica. Soluciones. Nadie que mire los hechos de la vida puede mirar muy lejos sin encontrar no solo disparidades extremas en los resultados, sino también la realidad generalizada de la suerte. Algunos pueden pensar en la suerte en términos de haber nacido rico o pobre, negro o blanco, o cualquier número de otras distinciones sociales. Pero la suerte se extiende mucho más allá de esas categorías sociales convencionales, hasta el nivel individual. Nadie puede elegir qué tipo de padres tener o si ser el primero o el último nacido en una familia, y mucho menos en qué tipo de comunidad circundante con qué tipo de cultura crecer. Sin embargo, tales factores totalmente fortuitos desde el punto de vista del individuo pueden tener una gran influencia en cómo resulta la vida de uno. Como ya se señaló, un estudio de reclusos de prisiones estadounidenses encontró que la mayoría fueron criados por un padre soltero 43%, o criados sin ninguno de los padres presentes 14%. Se señaló en otros lugares que los niños que tenían un padre que estaba encarcelado terminaban encarcelados varias veces más a menudo que los miembros de la población en general. Del mismo modo, en Gran Bretaña, un estudio encontró que el 27% de los reclusos habían sido colocados en custodia protectora de menores en algún momento mientras crecían. Si no tenemos control sobre la suerte y no tenemos control sobre el pasado, entonces es aún más importante que nos concentremos en aquellas cosas sobre las que al menos podemos esperar tener alguna influencia, en particular, proporcionar incentivos que afecten el comportamiento futuro. El ingreso es un incentivo obvio, y debido a que es un incentivo que afecta el comportamiento económico en todos los niveles, no podemos tratar los ingresos como si fueran solo números que podemos cambiar para satisfacer nuestros deseos sin considerar cómo eso cambiará el comportamiento y las consecuencias económicas que se derivan del comportamiento. Tales consecuencias del cambio de comportamiento afectan la producción de la que depende el nivel de vida de toda una sociedad. Tampoco son esas consecuencias económicas algo que podamos evocar de nuestra imaginación o deducir de nuestras ideas preconcebidas. Los hechos concretos de la historia pueden decirnos algo y las pruebas fácticas actuales de nuestras hipótesis pueden decirnos más. Lo mismo puede decirse de los incentivos que afectan a la delincuencia, incluidos tanto la aplicación de la ley como el castigo. Aquí, tal vez incluso más que con los problemas e incentivos económicos, la ignorancia total de los hechos relevantes rara vez parece inhibir las conclusiones radicales y apasionadas. Muchas personas que nunca se han encontrado con el tipo de peligros inherentes a la aplicación de la ley no dudan en decir que se usó fuerza excesiva contra alguien que se resistió al arresto o incluso alguien que amenazó a la policía. Las personas que nunca han disparado un arma en sus vidas tampoco dudan en expresar su conmoción y enojo por el hecho de que se dispararon tantas balas en un encuentro con un criminal. En una nota personal, como alguien que una vez fue entrenador de pistolas en el cuerpo de marines, no me ha sorprendido en absoluto que se dispararan grandes cantidades de disparos en tales situaciones. Incluso cuando una fuerza abrumadora de policías llega a una escena amenazadora, deteniendo la amenaza por completo sin usar ninguna fuerza, los críticos a menudo llaman a esa reacción exagerada a la amenaza, que nunca alcanzó niveles peligrosos. La posibilidad de que nunca alcanzara niveles peligrosos precisamente debido a una presencia policial abrumadora nunca parece ocurrirles a tales críticos. En cuanto al castigo, la infancia infeliz de un criminal no se puede cambiar, y si la persona en la que se ha convertido se puede cambiar no es de ninguna manera una conclusión inevitable. Tampoco los peligros que representa para la seguridad de otras personas o sus vidas son peligros que pueden ser desterrados al decir palabras tranquilizadoras como rehabilitación o alternativas al encarcelamiento. Esto no es simplemente una cuestión de nuestras elecciones, sino de nuestras limitaciones inherentes. Lo que podríamos elegir hacer si fuéramos omniscientes no es una guía para las elecciones dolorosamente limitadas que podemos tener cuando estamos muy cortos de omnisciencia y cuando las consecuencias negativas no deseadas se han vuelto tan comunes que se han convertido en un cliché. Si la rehabilitación va más allá de ser una palabra y se convierte en un hecho demostrable en el que se puede confiar en el futuro, entonces sus beneficios se pueden sopesar contra sus costos como cualquier otra cosa.
Estos costos incluyen los inevitables fracasos que acompañan a cualquier esfuerzo humano, y los costos de tales fracasos se extienden más allá de los recursos económicos a las vidas perdidas. En cuanto a la buena suerte, eso también es parte del pasado irrevocable. Pero la conciencia del papel de la suerte podría atemperar la arrogancia de algunos que han tenido éxito y atemperar los resentimientos de otros que no han tenido éxito y que buscan hombres del saco a quienes culpar por su condición. Hombres del saco que pueden ser suministrados fácilmente por políticos, líderes, activistas y medios de comunicación. Dado que no hay nada más fácil de encontrar que los pecados entre los seres humanos, siempre se pueden encontrar individuos que han dicho y hecho cosas malas y, por lo tanto, se les puede culpar más o menos automáticamente por los malos resultados de los demás. Más allá de eso, siempre existe la falacia fundamental de que los resultados serían iguales o comparables en ausencia de acciones malignas contra los menos afortunados. Aquí, como en otras partes, los únicos momentos en los que razonablemente podemos esperar tener alguna influencia son el presente y el futuro. Lo máximo que podemos hacer con el pasado es aprender de él. Se pueden hacer esfuerzos para reducir el número de personas que actualmente tienen probabilidades de tener infancias dañinas, pero los resultados de tales esfuerzos dependen no solo de cuán fervientemente deseamos mejores resultados, sino de nuestro conocimiento, recursos y sabiduría, ninguno de los cuales está disponible en un suministro ilimitado, y las deficiencias en las que pueden conducir no solo al fracaso, sino incluso a resultados contraproducentes que se extienden a grandes desastres sociales. A nivel social, las mismas limitaciones severas y dolorosas se aplican cuando se trata de abordar los errores del pasado. Cuando la muerte de las víctimas y los victimarios los pone completamente fuera de nuestro poder, nuestra frustración no puede justificar hacer una restitución simbólica entre los vivos cuando los costos de tales intentos en todo el mundo han sido escritos con sangre en las páginas de la historia. Después de que el irredentismo territorial ha llevado a las naciones a masacrar a la gente de los demás sobre una tierra que podría tener poco o ningún valor en sí misma simplemente porque una vez perteneció a una jurisdicción política diferente en un momento más allá de la memoria de cualquier persona viva, ¿qué se puede esperar de inculcar la idea del irredentismo social que surge de los errores históricos cometidos a otras personas? Tales errores abundan en tiempos y lugares de todo el mundo infligidos y perpetrados por personas de todas las razas, credos y colores. Pero, ¿qué puede esperar ganar cualquier sociedad actual al hacer que los bebés recién nacidos en esa sociedad ingresen al mundo como herederos de agravios preempaquetados contra otros bebés nacidos en esa misma sociedad el mismo día? Soluciones individuales. Muchas personas que reconocen que los menos afortunados pueden no haber tenido las mismas oportunidades que ellos mismos han tendido a ser menos exigentes con los estándares que se aplican, especialmente en lo que respecta a las cualidades que no se desarrollan tan bien dentro de la cultura en la que los menos afortunados han crecido. Es posible que un joven prometedor con muchas buenas cualidades y fuertes potencialidades aún no haya adquirido el hábito de la puntualidad, por ejemplo. Una inclinación generosa podría ser no hacer un escándalo por la tendencia crónica de ese joven a llegar 10 o 15 minutos tarde. Tal vez se pueda hacer un caso para modificar el tono o la manera en que se penaliza a dicha persona por llegar tarde. Pero eso es muy diferente de decir que la falta de puntualidad puede ser ignorada o penalizada menos que con alguien de una cultura más afortunada que ha sido entrenado desde una edad temprana para llegar a tiempo. Una vez más, eso es parte del pasado sobre el que no podemos hacer nada, mientras que las consecuencias futuras de lo que hacemos en el presente son nuestra verdadera responsabilidad. En vista del hecho de que es probable que los tipos de esfuerzos futuros a los que puede aspirar un joven prometedor con muchas buenas cualidades tengan múltiples requisitos previos, y que la ausencia de solo uno de esos requisitos previos puede negar la presencia de todos los demás, la decisión de ignorar una deficiencia en uno de esos requisitos previos puede no ser un acto de bondad en términos de sus efectos en las perspectivas futuras de ese joven. Cuanto más alto sea el nivel profesional de un joven prometedor, es más probable que se encuentren personas de alto nivel en el futuro. Personas para las que el tiempo es oro y que no pueden esperar repetidamente sin consecuencias adversas para el futuro de ese joven retrasado.
De manera similar, aflojar los estándares de comportamiento en general para un niño que ha crecido sin una estructura consistente de disciplina en el hogar o en la escuela corre el riesgo de tener cualquier habilidad o potencial que el niño haya vuelto inútil en una amplia gama de esfuerzos futuros con múltiples requisitos previos que se encontrarán en la edad adulta, si no antes. Ser comprensivo o no juzgar a una persona joven de un entorno culturalmente limitado puede parecer humano, pero puede ser el beso de la muerte en lo que respecta al futuro de esa persona. Algo tan simple como si uno habla o no inglés estándar puede abrir o cerrar puertas de oportunidad, de nuevo, especialmente en niveles más altos de logro en muchos campos. Sin embargo, hay educadores que ven el énfasis en el inglés estándar como una estrechez cultural innecesaria, sino racismo. El lingüista John Carter, por ejemplo, salió en defensa de aquellos en las escuelas de los guetos que quieren usar el inglés negro para enseñar a los jóvenes negros. El profesor Carter contrastó la opinión general estadounidense sobre el asunto, ya que uno que ve a los negros está usando mucha jerga y mala gramática, con la forma en que los eruditos lingüísticos juzgan los idiomas. Según este último criterio, describe al inglés negro como un idioma tan coherente como el francés, el árabe o el chino, todos los cuales tienen versiones coloquiales diferentes de sus versiones formales. En cuanto a por qué muchos estadounidenses miran al inglés negro de la manera negativa que lo hacen, dicen Carter, ciertamente el racismo es parte de la respuesta, incluso si el elemento racista en todo este vitriolo no es toda la historia. El profesor McWote se puso del lado de los educadores que dijeron que el inglés para negros se puede usar en las escuelas como una ayuda para impartir inglés estándar a los niños negros. Al igual que las variaciones de otros idiomas, describe el inglés negro como algo que la gente habla además del inglés estándar, y funciona como una lengua franca, según el subtítulo de su libro. Esta imagen de los jóvenes en el gueto como simplemente bilingües difiere dolorosamente de la realidad de sus puntajes abismales en las pruebas de inglés. Lejos de ser una lengua franca que facilita la comunicación intergrupal, como lo describe John McWote, el inglés negro es una barrera para la comunicación con cientos de millones de estadounidenses, así como una barrera para la comunicación con medio billón de personas en todo el mundo que hablan inglés. Es una restricción devastadora de las oportunidades futuras disponibles para los jóvenes negros. Donde están los libros de matemáticas, ciencias, ingeniería, medicina e innumerables otras materias que están escritas en inglés negro. La postura desafiante del profesor Carter de defender a sus compañeros negros y su forma de hablar contrasta dolorosamente con la realidad social de sacrificar el futuro de generaciones enteras de jóvenes negros. Los problemas lingüísticos no son peculiares de los negros o de los Estados Unidos. Estos problemas han polarizado a las sociedades de todo el mundo, a veces hasta el punto de disturbios y terrorismo, como en la India, o incluso una guerra civil de décadas, como en Sri Lanka. Debido a que las lenguas de Europa Occidental desarrollaron versiones escritas siglos antes que las lenguas de Europa Oriental, la gama de material escrito en las lenguas eslavas era mucho más limitada en los siglos pasados que la gama de material escrito en las lenguas de Europa Occidental. Por lo tanto, un niño checo en el Imperio de los Habsburgo a principios del siglo XIX solo podía recibir enseñanza en su propia lengua materna en la escuela primaria. Era 1848 antes de que hubiera escuelas secundarias que enseñaran en checo. Antes de ese momento, un joven checo tenía que aprender alemán para recibir una educación superior al nivel de la escuela primaria, por lo tanto, poder aspirar a una gama más amplia de oportunidades laborales como adulto. Nada de esto tenía nada que ver con las características lingüísticas del idioma alemán o del idioma checo, y todo que ver con las limitaciones inherentes a la época en que el conocimiento escrito previo para algunas profesiones estaba disponible en alemán pero aún no estaba bajo control. Irónicamente, una empresa multinacional de propiedad japonesa ha decretado que el inglés será el único idioma de la empresa donde quiera que se encuentren las sucursales de la compañía en todo el mundo. En otras palabras, reconocen que el inglés es la lengua franca del comercio internacional, ya que es el idioma de los pilotos de aerolíneas internacionales que se comunican con los aeropuertos de todo el mundo. En Singapur, con una población abrumadoramente asiática, no solo se requiere que todos los niños en edad escolar aprendan inglés, sino que el idioma de instrucción y otras materias se llevan a cabo en inglés.
En tales casos, la elección del idioma se basa en consideraciones prácticas para el bienestar de las personas en lugar de cuestiones no simbólicas o ideológicas. Las cuestiones prácticas sobre las realidades sociales y económicas rara vez tienen algo que ver con el tipo de cosas que preocupan a los lingüistas académicos. Los portavoces, activistas o líderes de grupos pueden estar preocupados por los idiomas como distintivos de identidad cultural, pero las culturas existen para servir a los seres humanos. Los seres humanos no existen para preservar las culturas o para preservar un electorado socialmente aislado en beneficio de los líderes. Soluciones gubernamentales. Las soluciones pueden ser el mayor problema de una sociedad y especialmente las soluciones gubernamentales porque el gobierno es esencialmente una institución categórica en un mundo incremental. Cuando muchas cosas deseables compiten por una parte de los recursos inherentemente limitados, los individuos que toman decisiones por sí mismos pueden hacer concesiones incrementales, renunciar a una cierta cantidad de X para obtener una cierta cantidad de Y, y en algún momento detener esa compensación en particular cuando sienten la necesidad de conservar su menguante suministro de X y se acercan a un suministro más adecuado de Y. Las decisiones gubernamentales, sin embargo, tienden a ser categóricas. Las cosas son legales o ilegales, y las personas son elegibles o no elegibles para los beneficios proporcionados por el gobierno. Los multimillonarios son legalmente elegibles para subsidios gubernamentales en la agricultura, incluso si no hay suficiente dinero para proporcionar atención médica adecuada en hospitales gubernamentales para veteranos militares. Los empleados del gobierno son elegibles para pensiones que pagan mucho más generosamente que los trabajadores comparables que reciben en el sector privado, incluso cuando no hay suficiente dinero para reparar y mantener la seguridad de la infraestructura en ruinas. La toma de decisiones categóricas también significa que las palabras pueden tener más peso que las realidades. La pobreza significa lo que los estadísticos del gobierno digan que significa, de modo que un académico que ha pasado años estudiando las condiciones económicas en América Latina podría decir que la línea de pobreza en los Estados Unidos es la clase media alta en México. Pero otro erudito, tomando las palabras más literalmente, podría lamentar que los pobres de Estados Unidos tuvieran dificultades para mantener la comida en la mesa. Como las personas con dificultades para mantener los alimentos en la mesa pueden tener sobrepeso incluso con más frecuencia que otros estadounidenses es un misterio que no explicó. Las palabras superaron a las realidades. Más importantes que las evaluaciones de los intelectuales son las características institucionales del gobierno como institución categórica. El gobierno puede ocuparse de cosas que categóricamente no queremos, como el asesinato, o que categóricamente sí queremos, como la protección contra ataques militares de países extranjeros. Pero las decisiones y acciones que requieren un conocimiento más detallado para realizar ajustes incrementales matizados a menudo se manejan mejor mediante procesos de toma de decisiones con un conocimiento y una participación más íntimos, y especialmente, una retroalimentación más convincente de las consecuencias reales de las decisiones tomadas. Dada la propensión de todos los seres humanos a cometer errores en todo tipo de instituciones, una de las características más importantes de cualquier proceso de toma de decisiones es su capacidad para reconocer y corregir sus propios errores. Las empresas que no reconocen sus propios errores y cambian de rumbo a tiempo pueden enfrentar la bancarrota incluso cuando han tenido mucho éxito en el pasado. Las personas que sufren las dolorosas consecuencias de sus propias malas decisiones a menudo se han visto obligadas a cambiar de rumbo para evitar una catástrofe inminente, y en muchos casos, han terminado con una mayor realización personal y una mayor visión en el futuro. Sin embargo, varias instituciones gubernamentales tienen importantes barreras incorporadas para cambiar el rumbo en respuesta a la retroalimentación. Que un funcionario electo admita haber tomado una decisión equivocada de la que están sufriendo millones de votantes es enfrentar la perspectiva del final de toda una carrera en desgracia. Los tribunales de justicia están sujetos a precedentes jurídicos que no pueden revertirse de ninguna manera sin alterar la eficacia de todo el marco jurídico. Soluciones de vivienda. Una vez que se han creado programas de vivienda del gobierno para ayudar a las familias de bajos ingresos, cualquier familia que cumpla con la definición arbitraria de bajos ingresos de una agencia gubernamental puede recibir beneficios pagados con el dinero de los contribuyentes.
En 2017, por ejemplo, las familias de 4 personas cada una con un ingreso familiar de $100 se clasificaron como familias de bajos ingresos en San Francisco, donde los costos de vivienda son inusualmente altos. Porque la decisión de una familia de vivir en el costoso San Francisco debería ser subsidiada por los contribuyentes, incluidos los contribuyentes con ingresos familiares inferiores a $100, es una pregunta que ni siquiera surge en este contexto, donde palabras con significados arbitrarios y consecuencias categóricas guían las decisiones del gobierno. Tales usos arbitrarios de palabras no son exclusivos de los Estados Unidos. En Grecia, las personas que desempeñan ocupaciones arduas tienen derecho legalmente a jubilarse anticipadamente, a los 55 años para los hombres y a los 50 años para las mujeres. Entre las ocupaciones designadas como arduas se encuentran peluqueros, locutores de radio, camareros y músicos. La clasificación y desagregación de vecindarios por etnia o ingresos es un ejemplo de algo que se puede hacer mediante programas gubernamentales o procesos de mercado privado, como los que cambiaron Harlem de un área blanca de clase media de Manhattan a un área negra de clase trabajadora a principios del siglo XX. Pero estos diferentes procesos operan bajo diferentes incentivos y restricciones, lo que lleva a resultados finales muy diferentes. Un estudio demográfico de Harlem, tal como existía en 1937, mostró que la población negra se había expandido hacia el exterior desde sus inicios en la calle 135 y la avenida 7 en círculos más o menos concéntricos. Cada círculo difería en la proporción de negros en la población total de ese círculo y también difería en la composición social de esas personas negras en particular de un círculo a otro. En resumen, estos asentamientos no fueron aleatorios. La gente se había ordenado a sí misma como lo hacen otras personas en países de todo el mundo. En este estudio de Harlem, al igual que en su tesis doctoral anterior sobre la comunidad negra en Chicago, el profesor Franklin Fracher encontró diferencias sustanciales en las circunstancias socioeconómicas en los diferentes círculos concéntricos que irradiaban desde el asentamiento negro inicial en Harlem, ya que la población total de negros en Harlem aumentó enormemente durante las migraciones masivas desde el sur. Los negros eran el 99% de la población en el círculo más interno en 1930 y el 88% de la población en el siguiente círculo, pero solo el 6% en el quinto círculo más externo. Dentro de la población negra, el profesor Fraser señaló la tendencia de los grupos familiares a moverse hacia la periferia de la comunidad. La proporción de niños menores de 5 años en la población osciló entre poco menos del 4% en el círculo más interno y poco más del 12% en el círculo más externo. La proporción de familias con asistencia social en la zona más interna fue 2 veces y media la proporción en la zona más externa. Lo que esto significó, tanto en Nueva York como en Chicago, fue que los negros que estaban más aculturados a las normas sociales de la sociedad en general lideraron la expansión de la comunidad negra a las comunidades blancas adyacentes. Hubo resistencia, aún así, pero la expansión continuó. Por el contrario, los programas gubernamentales en años posteriores dirigidos a vecindarios sin clasificación racial y socioeconómica han trasladado a los negros de los proyectos de vivienda pública escritos por el crimen a vecindarios de clase media blanca y negra, y se han encontrado con una amarga oposición de residentes preexistentes en ambos casos. No es obvio cómo podemos definir una solución en una situación en la que las personas de 3 grupos diferentes buscan tener una vida mejor cuando sus formas de vida chocan, a menos que se asuma arbitrariamente que los deseos de algunos grupos anulan automáticamente los deseos de otros grupos. En resumen, no hay soluciones reales en tales situaciones, y lo mejor que podemos esperar razonablemente es una compensación viable. Lo que realmente sucede a menudo son quejas especialmente amargas de los negros de clase media que se han sacrificado económicamente, a veces durante años, para poder permitirse el lujo de alejar a sus familias de los tipos de vecinos disfuncionales y peligrosos del gueto que el gobierno ahora elige colocar en su medio en su nuevo entorno. Pero las protestas de los residentes preexistentes a menudo se ignoran y los que protestan se representan como personas indignas que obstruyen el progreso. La alternativa es admitir haber impuesto un error en la política con consecuencias nefastas que podrían ser políticamente fatales para los promotores de tales políticas.
Soluciones educativas. No se puede esperar que una institución categórica como el gobierno haga las mejores compensaciones incrementales. La historia sugiere que el gobierno no puede hacerlo, especialmente cuando opera dentro de los límites de una visión social basada en supuestos de cordura, o al menos comparabilidad entre las personas. Cuando no existe tal igualdad o comparabilidad incluso dentro de una comunidad minoritaria de clase baja en los Estados Unidos, y mucho menos entre una comunidad minoritaria de clase baja y comunidades de clase media de población minoritaria o mayoritaria. Sin embargo, lo que se puede ver en la historia es que cuando las personas se ordenan a sí mismas, en lugar de que el gobierno lo haga, parecen obtener mejores resultados. No sin conflictos, pero con menos conflictos que en épocas posteriores, cuando abundaban las soluciones gubernamentales y también la polarización racias. Esto fue especialmente evidente durante los años en que se impuso el transporte obligatorio en autobús de los niños en edad escolar para lograr la integración racias en las escuelas por sus supuestos beneficios educativos, que en gran medida no se materializaron. Sin embargo, cuando los padres de minorías de bajos ingresos han tenido la opción de enviar a sus propios hijos a la escuela, los resultados educativos han sido demostrables y, a menudo, dramáticamente mejores en las escuelas autónomas más exitosas. Pero las escuelas charter nunca han atraído el mismo celo cruzado que la campaña de autobuses, ni siquiera cuando los niños en las escuelas charter de los guetos obtienen puntajes por encima del percentil 90 en matemáticas e inglés, mientras que otros niños de los mismos vecindarios en las escuelas públicas regulares obtienen puntajes por debajo del percentil 10. A menudo, estos resultados educativos radicalmente diferentes se han producido en el mismo edificio, que alberga tanto la escuela pública del vecindario local como la escuela autónoma del vecindario local que atiende a la misma población. Soluciones de redistribución de la renta y la riqueza. Si los que son más afortunados son la razón por la que otros son menos afortunados, entonces cosas como la redistribución del ingreso o la riqueza pueden parecer mucho más plausibles como solución que en un mundo donde la acumulación de capital humano es más fundamental que la acumulación de riqueza física, aunque esta última puede medirse estadísticamente y confiscarse políticamente. La riqueza física puede ser confiscada y redistribuida de diversas maneras, pero el capital humano no puede serlo, ya que está dentro de la cabeza de otras personas. En muchos momentos y lugares, varios pueblos prósperos con mucho capital humano han huido de la persecución o han sido expulsados de los países donde vivían, y en ambos casos se han visto obligados a dejar atrás la mayor parte de su riqueza física, llegando así a la indigencia en algún país nuevo. Este fue el destino de muchos judíos expulsados de España en el siglo XV, muchos hugonotes que huyeron de Francia en el siglo XVII y el destino de muchos gujaratis expulsados de Uganda y cubanos que huyeron de la Cuba comunista en el siglo XX, entre muchos otros en otros países del mundo en otros tiempos. El destino de los gujarati y los refugiados cubanos en el siglo XX ha sido particularmente bien documentado. Muchos gujaratis llegaron indigentes a Gran Bretaña, pero finalmente volvieron a la prosperidad. Mientras tanto, la economía ugandesa que dejaron atrás colapsó en ausencia de otros con el mismo capital humano que los gujarati. Los refugiados cubanos también se levantaron de su pobreza inicial al llegar a los Estados Unidos, y 40 años después de su llegada, los ingresos totales de las empresas cubanoamericanas fueron mayores que los ingresos totales de la nación de Cuba. Algo similar sucedió en el siglo XVII, cuando un gran número de hugonotes huyeron de la persecución religiosa en Francia. Se llevaron consigo habilidades que habían contribuido a que Francia fuera la nación económica líder, si no la líder, en Europa. Esas habilidades traídas por los refugiados hugonotes permitieron a otros países producir bienes que previamente habían comprado a Francia y competir con Francia en los mercados internacionales. La economía francesa sufrió muchos reveses en las décadas siguientes tras el éxodo de muchos hugonotes. A pesar de todos los voluminosos escritos que presentan un caso intelectual o moral para una confiscación de ingresos y riqueza en nombre de la justicia social, se ha prestado muy poca atención a la cuestión de hasta qué punto esto se puede hacer realmente en un sentido integral a largo plazo. A corto plazo, la confiscación se puede hacer fácilmente, ya sea por los gobiernos o por las turbas que saquean las tiendas. Detroit ha sido un ejemplo clásico de ambos y de las consecuencias a largo plazo.
Sin embargo, matar al ganso que pone el huevo de oro es una estrategia viable desde el punto de vista puramente político, siempre que el ganso no muera antes de las próximas elecciones. Una carrera de 2 décadas para un hombre como alcalde de Detroit de 1974 a 1994 fue posible gracias a las políticas que expulsaron a las personas más productivas económicamente de Detroit, asegurando las reelecciones consecutivas del alcalde mediante la partida de aquellas personas con más probabilidades de votar en su contra. También aseguró el declive de Detroit. Detroit tampoco era único. Tal combinación de éxito político junto con el desastre económico y social se puede encontrar en varias ciudades estadounidenses donde un partido político se ha mantenido en el poder durante décadas a través de políticas redistributivas que expulsaron a las personas que tenían mucho capital humano y dejaron a la ciudad como una cáscara hueca de su antiguo yo después de que esas personas que pagaban impuestos y creaban empleos se habían ido. Las naciones del tercer mundo que han tenido grandes confiscaciones de riqueza tangible, ya sea el capital de inversores extranjeros, la nacionalización de industrias o empresarios nacionales, a menudo han sufrido un destino similar por razones similares. El pasado y el futuro mirando al pasado, hay mucho que inspirar y mucho que apabullar. En cuanto al futuro, de lo único que podemos estar seguros es de que se avecina, ya sea que estemos bien o mal preparados para él. Quizás lo más alentador del pasado son los innumerables ejemplos de pueblos enteros que en un momento dado se quedaron muy por detrás de sus contemporáneos y, sin embargo, en épocas posteriores, los superaron y se pusieron a la vanguardia de los logros humanos. Estos incluirían a los británicos en el mundo antiguo cuando eran un pueblo tribal analfabeto, mientras que los antiguos griegos y romanos estaban sentando las bases intelectuales y materiales de la civilización occidental. Y, sin embargo, más de un milenio después, fueron los británicos quienes llevaron al mundo a la revolución industrial y establecieron un imperio que incluía una cuarta parte de la superficie terrestre del mundo y una cuarta parte de todos los seres humanos de la Tierra. En varios momentos y lugares, China y el mundo islámico estaban más avanzados que Europa y luego se quedaron atrás, mientras que Japón pasó de la pobreza y el atraso a mediados del siglo XIX a la vanguardia de los logros económicos y tecnológicos en el siglo XX. Los judíos que habían desempeñado poco o ningún papel en el surgimiento revolucionario de la ciencia y la tecnología a principios de la era moderna, más tarde produjeron una parte totalmente desproporcionada de todos los científicos que ganaron premios Nobel en el siglo XX. Entre las cosas terribles del pasado, es difícil saber cuál fue la peor, ya que hay demasiados candidatos de todo el mundo para esa designación. Que algo como el Holocausto pudo haber sucedido después de miles de años de civilización y en una de las sociedades más avanzadas es casi tan incomprensible intelectualmente como devastador moralmente y en términos de mostrar qué profundidades de depravación son posibles en todos los seres humanos. Es un doloroso recordatorio de una descripción de la civilización como una fina corteza sobre un volcán. Si la longevidad y la universalidad son criterios, entonces la esclavitud debe estar entre los principales candidatos para la más espantosa de todas las instituciones humanas, ya que existió en todos los continentes habitados durante miles de años, tan atrás como la historia de la especie humana. Sin embargo, su alcance total a menudo se subestima enormemente hoy en día, cuando la esclavitud se discute con tanta frecuencia como si se limitara a una raza que esclaviza a otra raza, cuando de hecho la esclavitud existía prácticamente en todos los lugares en los que era factible que algunos seres humanos esclavizaran a otros seres humanos, incluso en muchos, si no en la mayoría de los casos, personas de su propia raza. Los europeos esclavizaron a otros europeos durante siglos antes de que los europeos trajeran los primeros esclavos africanos comprados a otros africanos que los habían esclavizado, al hemisferio occidental. Tampoco era desconocido que los europeos fueran esclavizados por no europeos. Solo un ejemplo fueron los esclavos europeos traídos a la costa del norte de África por piratas. Estos esclavos europeos eran más numerosos que los esclavos africanos traídos a los Estados Unidos y a las colonias americanas de las que se formó. Pero la politización de la historia ha reducido la percepción pública de la esclavitud a lo que sea más conveniente para promover agendas políticamente correctas en la actualidad. Esta es solo una de las muchas formas en que las agendas del presente distorsionan nuestra comprensión del pasado, perdiendo valiosas lecciones que un conocimiento del pasado podría enseñar.
como mínimo, la historia de la esclavitud debería ser una advertencia sombría para todos los tiempos en contra de otorgar a cualquier ser humano un poder desenfrenado sobre otros seres humanos, independientemente de cuán atractivo pueda ser ese poder desenfrenado retóricamente hoy en día. En la historia, un gran volumen se desenrolla para nuestra instrucción, extrayendo los materiales de la sabiduría futura de los errores pasados y las enfermedades de la humanidad, como dijo Edmund Burke hace más de 2 siglos. Pero advirtió que el pasado también podría ser un medio para mantener vivas o revivir disensiones y animosidades. El pasado debe entenderse en su propio contexto. No se puede ver como si su contexto fuera como el contexto del presente, sino con eventos que simplemente tienen lugar en un momento anterior. Eso sería un error tan grande como no comprender las implicaciones del hecho de que el pasado es irrevocable. Debido a que los seres humanos solo pueden tomar decisiones entre las opciones realmente disponibles, los eventos en el pasado solo pueden entenderse y juzgarse dentro de las limitaciones inherentes de sus tiempos y lugares particulares. Por obvio que parezca todo esto, a menudo se olvida.